Luego de todos los anuncios realizados por el presidente Luis Arce desde Tarija, bueno, vamos a analizar con especialistas cómo está el tema laboral en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida a Bruno Rojas desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario del CEDLA, que nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Luciana, y claro, dispuesto a conversar sobre este tema tan importante. ¿Cuál es el análisis general respecto a la situación laboral en nuestro país? Podemos resumirlo en una sola palabra: preocupante. ¿Por qué? Muy preocupante. A ver, primero porque uno de los problemas que arrastramos como país hace más ya de 20, 25 años tiene que ver con la mala calidad de los empleos. Nos referimos a que 9 de cada 10 ocupados tienen malos empleos. Y de estos 9, alrededor de 7 tienen empleos extremadamente malos. Es lo que llamamos nosotros los empleos precarios extremos. Ahí me va a explicar o me va a hacer una diferencia, por favor, don Bruno, en qué es un mal empleo y qué es un empleo extremadamente malo. Muy bien. Un mal empleo, o lo que se llama un empleo precario, tiene que ver con aquel que es un empleo inestable, a contrato, ¿no? A eventuales, freelance, como se llama en el sector del periodismo, consultores, ¿no? Por tiempo corto en este sentido, inestables. Y eso hace que un ocupado no tenga una fuente de ingresos segura. Es precario cuando lo que gana no alcanza ni para cubrir una canasta alimentaria. Estamos hablando con datos también estimados por la institución de alrededor de 2.750 bolivianos. Muchos ocupados. Ya estamos hablando de casi 6 de cada 10, 60%, ganan por debajo de este monto, principalmente en el sector informal: operarios, vendedores, promotores, ayudantes de cocina, meseros y una lista seguramente un poco más larga. Es precario aquel empleo que carece de seguridad social, vale decir, no tiene un seguro de salud y no aporta al sistema de pensión. Eso que sencillamente nos está mostrando que a futuro no van a poder contar con una jubilación. Eso se denomina una desprotección social. Ese es un empleo precario. El no precario o un empleo de calidad sería aquel que es estable, con ingresos por encima de una canasta alimentaria y con seguridad social. Voy a volver a poner el ejemplo del periodismo. En el periodismo, solamente 3, hasta menos de 3, tienen este tipo de empleos de calidad. 7 carecen de un empleo de calidad. Por la inestabilidad, reitero, por los bajos ingresos y por esta ausencia de seguridad social. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Cada vez que se habla, el Instituto Nacional de Estadística se vanagloria de que cada año hay más ocupados, pero estos más ocupados tienen este tipo de empleos, más pobres, precarios, que significan en términos más concretos un deterioro, un empobrecimiento de las condiciones de trabajo. Ahora, don Bruno, ¿esto es responsabilidad de qué o de quiénes? ¿Pero otra vez? Esta responsabilidad de la situación del empleo malo o precario, ¿es de quién? ¿Es el Estado? ¿Son las empresas? ¿Es la situación económica? ¿Quién es el responsable? Tiene que ver con las condiciones de la economía boliviana. Tenemos un país con un bajísimo nivel de industrialización. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes empresas, medianas empresas e inclusive las pequeñas empresas generan menos empleo. Y los empleos que generan es lo que ya dijimos, precarios, de mala calidad en general. Tiene que ver con una economía que sigue apostando a una economía primaria exportadora, es decir, minerales, gas y petróleo. Y en estos últimos años nos está mostrando que si se cae la producción de gas y de petróleo, los efectos los estamos viviendo todos, es decir, en el sentido de que el país tiene menos ingresos, menos divisas, menos dólares, y entonces esto ha ocasionado la inflación que estamos viviendo actualmente. Tiene que ver también con el tipo de estructura económica que tiene el país, que apuesta más al sector informal, es decir,
Y ya se ha hablado mucho, se está hablando todavía de que entre 7 a 8 de cada 10 ocupados se encuentran trabajando, sobreviven, si vale el término, en este llamado sector informal. ¿Quiénes son los que están en este sector? Trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, están los llamados gremiales, comerciantes minoristas, micro, pequeñas empresas, donde apenas, Luciana, solo el 5% de esta cantidad grande de ocupados en este sector aportan al sistema de pensiones. Por ejemplo, 97 de cada 100 ocupados en este sector tienen empleos precarios. Son empleos sin derechos. Basta hablar con una señora, con una persona que vende algún tipo de producto en las calles y preguntarle si aportan, si su ingreso es seguro, si el empleo que tienen es seguro, etc. Y este sector, además, oculta un problema mucho más serio que el desempleo. Se llama subempleo. Es decir, ese tipo de ocupación, digamos, parcial, una ocupación invisible que hace que una persona trabaje pocas horas en el día. Es decir, esa señora que las noches vende acá en La Paz en el Prado, en el Paseo del Prado, o trabaja pocos días. Entonces, ese es un subempleado. Entonces, es un desempleo oculto el que estamos teniendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, estamos hablando de un 10-14% de subempleo, muy por encima del 2.7% que fue la tasa de desempleo el año pasado hasta septiembre, hasta el tercer trimestre de este año. Entonces, estos son los elementos que hay que tomar en cuenta, reitero, cuando nos preguntamos por qué tenemos esta situación. Un país con una economía capitalista atrasada, y eso se tiene como efecto el hecho de que no se garantiza a la población un empleo de calidad, no se garantiza un empleo permanente, entonces tenemos esta situación. ¿Y ahora cree usted que la normativa vigente en nuestro país respecto a la calidad de empleo es la mejor? ¿Debería modificarse? Es decir, qué sé yo, obligar a las empresas a que puedan pues brindar este tipo de empleo de calidad y no simplemente contratos. A ver, tenemos una constitución política del Estado expectable, importante, porque, entre otras cosas, establece que para todos los bolivianos y todas las bolivianas debe garantizarse, el Estado debe garantizar un empleo digno, un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? Aquel que tiene un salario justo. Bueno, uno se pregunta, ¿qué es el salario justo? Aquel que debería equivaler al costo de una canasta básica familiar, que supera los 9.000 bolivianos, Luciana. Entonces, 2.750 bolivianos, y permítanme esta comparación, que va a ser el nuevo salario mínimo, ya está lejos del costo de una canasta básica. Ahora, estoy hablando de una canasta básica. O sea, no estamos hablando acá de un consumo de lujo en cuanto a alimentos, en cuanto a ropa, en cuanto a salud. No, de cuestiones básicas para una familia tipo de 5 personas. Entonces, esto nos está mostrando justamente que la situación va empeorando durante todos estos años y que esto que establece la Constitución se queda corto, ¿Pero qué más dice la Constitución? Un trabajo digno es aquel que tiene seguridad ocupacional. Uno de cada 10, Luciana, tiene la ropa de trabajo adecuada, tiene los implementos, los instrumentos de trabajo adecuados. Y nuevamente vuelvo al sector del periodismo. Casi nadie tiene los medios necesarios para poder trabajar y sobre todo garantizar su seguridad en cuanto a vida, en cuanto a integridad física. Entonces, en ese marco, la Constitución se queda muy corta, La Ley General del Trabajo establece una serie de derechos que no se respetan, o sea, apenas entre 2 a 3 trabajadores asalariados gozan no de todos los derechos, digamos de una buena parte de los derechos, pero la gran mayoría carece de derechos laborales o simplemente tiene algunos derechos en este sentido. Esto es lo que estamos viendo en todo este tiempo, un retroceso en el cumplimiento y en el respeto de los derechos laborales. No se cumple. En cualquier sector, Luciana, estamos hablando en el sector de la industria, en la construcción, en el comercio, en el sector informal, en absoluto. Claro. O sea, basta hablar con un joven que está de promotor de ventas, de vendedor, de mesero, y preguntarle si tiene aguinaldo. No tiene. Seguro de salud.
no tiene un seguro de vida, no aporta al sistema de pensiones en absoluto. Menos, claro. Un bono de antigüedad, que es un bono tan importante que garantiza que un trabajador con los años tiene derecho a un bono, ¿no? Que le permita tener un poco más de ingresos, pero sobre todo que le permita tener seguridad. Entonces, la legislación laboral, Luciana, que consiste en el país en más de 3.000 leyes y decretos, de esa cantidad enorme, muy poco se cumple. ¿Y cómo vemos la situación de la mujer en cuanto a igualdad de oportunidades y además en el tema laboral? ¿Hemos avanzado, hemos mejorado? Sufre los peores efectos. Si hablamos de empleo, gran parte de las mujeres, 8, quizá más de 8 de cada 10 mujeres, están trabajando en el sector informal. La mujer se ha insertado en mayor número al mercado de trabajo, pero lo hace más en el sector informal. Basta darse una vuelta por las calles del país, por las avenidas del país, y la gran mayoría son mujeres, vendiendo lo que pueden vender, produciendo lo que pueden producir. Vivandería son las mujeres. Entonces, este es el gran problema. Hay más mujeres en el mercado de trabajo, evidentemente, pero más trabajando en el sector informal. O las mujeres están más afectadas por trabajos, por empleos de menor calificación laboral. Pese a la mayor educación de las mujeres, mayor número de profesionales mujeres, pero lo que tienen en el mercado son empleos de mala calidad. ¿No hay oportunidad? Claro, sí, tienen ese tipo de empleo. Entonces, una profesional busca, distribuye, si vale el término, sus hojas de vida, documentos que avalan su experiencia, en fin, pero lo que encuentra en el mercado es muy limitado. De tal modo que, según otros datos con los que se cuentan, nos muestran que menos de la mitad, un 25% del 100% de profesionales egresados de las universidades trabajan en su profesión. El 75% o está desocupado o está justamente trabajando de taxista, vendiendo algún tipo de productos, en fin. Entonces, esto es un problema muy serio. O sea, hay un divorcio que se está presentando en el mercado de trabajo entre una mejor oferta en términos de formación, de profesión, etcétera, versus a un mercado que está muy limitado. Y lo que más hay es otra vez darse una vuelta por algunas casas comerciales, entre comillas, y los avisos son muy notorios. Se necesita trabajadora del hogar, empleada doméstica, se necesita operarios, se necesita ayudante de albañilería. Este tipo de empleos son los que más hay. Entonces, frente a un número mayor, cada año que pasa, más profesionales, gente con maestría, con doctorado, pero que no tienen esas oportunidades, porque el mercado no está. Ya ahí vemos fuga de talentos en nuestro país, personas que se van a buscar oportunidad con una gran formación, que podrían aportar mucho a este país, pero se van a otras regiones a buscar oportunidades. Así es. Un dato que ya veíamos hace ya muchos años, cuando se dio una suerte de éxodo de bolivianos y bolivianas a España, en los primeros años del 2000, en este caso, el 56% eran mujeres y la mayoría jóvenes, los que emigraron. Y hasta ahora, ya sea por estudios o por empleo, son más mujeres, son más jóvenes, son más mujeres en este sentido. Y obviamente después de un tiempo son familias que justamente acompañan a estas personas. Otro dato que nos permite ver esta alta migración de talento, de capacidades, de todo esto que tiene el país, porque el boliviano y la boliviana se caracteriza por eso también. Hay talento. Cuando un boliviano destaca en el exterior, lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pero penosamente, les decía, un dato que nos permite reafirmar este hecho es el incremento de las remesas que envían los trabajadores que están en el exterior. Esto está incrementándose paulatinamente. Hay algunos cambios, pero generalmente se incrementa. Son más de 1.300 millones de dólares que envían trabajadores, profesionales o no, al país, ¿no? Estos datos nos están mostrando que hay más migrantes que se van y que leyendo algunas noticias de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, nos muestra, por ejemplo, que ¿por qué emigraron? Por las zonas de empleo. Por las zonas de empleo fundamentalmente, y que confían poco que el país, Bolivia, les pueda dar oportunidades. ¿Cree usted que vayamos a mejorar en este aspecto en un futuro cercano?
Luciana, y también acá a la audiencia de Bolivisión, mi perspectiva es pesimista porque como está la situación económica, la situación política del país, es muy difícil ver luces, una luz en el túnel, luces que nos permitan mostrar un cambio en toda esta situación. La mala calidad de los empleos no es una cuestión electoral, no es una cuestión de corto plazo, es algo que debería ya abordarse hacia el futuro, seriamente, con políticas económicas, con políticas sociales, políticas de empleo. Actualmente el Ministerio de Trabajo ejecuta apenas una política. Todas las demás no están. Había antes políticas dirigidas a los jóvenes. Esas se han paralizado porque dependían de recursos externos, de la deuda externa. Entonces, difícil ver que la mala calidad del empleo mejore. O la alta informalidad, Luciana. Estamos hablando de entre 7 a 8 de cada 10 ocupados están en el sector informal, sin derechos, desprotegidos absolutamente. Entonces, es un número ya preocupante. Claro. ¿Eso va a cambiar a futuro? Parece que no. Me parece que no. El que el mercado de trabajo ofrece más empleos de menor calificación laboral, tampoco. El subempleo, no. El desempleo en cualquier momento se va a disparar, porque cada vez más es angustiante la situación que están afrontando jóvenes, mujeres particularmente. Y en el caso de jóvenes subrayo esto, el desempleo juvenil es casi el doble de la tasa de desempleo promedio que tenemos en el país. El subempleo de jóvenes, mucho mayor todavía, cercano al 20%. El desempleo femenino, estamos hablando de por encima del promedio de la tasa de desocupación. Entonces, todo esto a futuro, Luciana, no, ni a corto ni a mediano, ojalá en el largo plazo, pero reitero, como el país está marchando, sobre todo en esta etapa electoral, sin propuestas, sin alternativas que brinden los candidatos. En este tema que es importante, claro. Se va a seguir apostando al extractivismo, se va a seguir apostando al recorte fiscal, se va a seguir apostando a la privatización de las empresas públicas. Entonces, no hay un panorama que nos diga que esto puede cambiar. Le agradezco mucho, don Bruno, por habernos acompañado esta noche. No, al contrario, muchísimas gracias, y aprovecho estos últimos segundos para brindar un saludo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras del país, que pese a la situación, pues siempre es importante reafirmar sus derechos y sus demandas en mejora de sus condiciones de trabajo. Un análisis muy interesante. Muchas gracias, don Bruno Rojas, por habernos acompañado desde el CEDLA, aquí en La Paz, Tufí y Lorena, analizando la situación laboral en